Vamos a considerar el caso de una perspectiva en la que estamos observando la casa de manera que el plano del cuadro está inclinado respecto a la casa y en vez de verla desde arriba la estamos viendo desde abajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si pensamos de una forma más sintética, un cubo podría tener esta disposición. Un cubo o un prisma en este caso. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que realmente desde el punto de vista haremos líneas que siguen esas tres direcciones, ¿no? Entonces tenemos por un lado la línea esta, que será la fuga correspondiente a esa dirección. Nos acercamos. Y por otro lado la línea que corresponde a esta dirección y la que corresponde a esta. Llamaremos esta dirección A, B y C. Entonces tenemos la dirección B, la dirección A y la dirección C. Y corta al plano del cuadro según estos tres puntos de intersección, por los que pasa también este prisma, cuya esquina tiene las mismas direcciones que este triedro trirectángulo. O sea que para entenderlo en el espacio, esto estaría ahí detrás y de repente, pues por V, por punto de vista, hacemos paralelas a las tres direcciones, a la dirección B, obteniendo en la intersección con el cuadro este punto, a la intersección de esta línea con el plano del cuadro en este punto, y la dirección esta con el plano del cuadro en ese punto, obteniendo aquí entonces un plano paralelo a este, otro paralelo a este de aquí, que sería este, y por último este paralelo a este de aquí. Bueno, ese es el fundamento y por tanto los tres puntos salen según esta disposición. Bueno, según eso pues ya podemos escribir. Dibujamos, por ejemplo, el plano del cuadro en un perfil. Dibujamos el punto de vista ortogonal. Vamos a hacer aquí la referencia, no tenemos escuadra y cartamón, pero bueno, hacemos aquí una ortogonal y vamos a considerar esto como línea del horizonte. Por tanto, ahora por ejemplo vamos a coger esto como la dirección que determina V, el punto de vista que queda la intersección de estas dos líneas. Y vamos a poner, por ejemplo, la traza o línea de tierra de la perspectiva según esta dirección. Bueno, entonces tenemos V, la línea del horizonte, la línea de tierra y la fuga en esta dirección. Entonces si mantenemos que, por ejemplo, vamos a hacer que aquí esté la fuga sobre esta línea horizontal y vamos a hacer entonces una línea vertical paralela al PC en el perfil, o sea, el plano del cuadro. Y ahora vamos a colocar la posición del punto principal o proyección ortogonal de V sobre el plano del cuadro en el perfil y en la proyección de la perspectiva, que será este punto. Ya que P y F3, que llamamos al punto de la concurrencia de las líneas paralelas a B, pues debe quedar sobre P. Entonces cogemos la distancia esta, que llamaremos distancia de P a V, esto lo llamaremos P', esta distancia la colocamos aquí y dibujamos ahora aquí otra vez el cuadrilátero, bueno, el triángulo este, el triángulo rectángulo. O sea que ahora hemos abatido V hacia aquí. Esto es un perfil de la perspectiva, o sea, esto que tenemos aquí directamente, esta sección de este plano ortogonal que pasa por V, que como sabemos es este punto.
Bueno, por último, ya solo cabe hacer la orientación que le demos a las otras fugas. Hago centro en este punto que llamaré T, hago un arco con la distancia TV hasta que me corte aquí a esto. Y ahora le doy la orientación que me interese. Vamos a hacer, por ejemplo, que fugue más hacia allá, más lejos hacia allá. Entonces dibujamos la dirección de esas dos líneas hasta el horizonte, que es este. Una línea que va hacia el horizonte y su ortogonal, haciendo las dos que concurran en el tercer punto de vista abatido, que es este. Poner primas y tercero. Entonces tenemos ya las tres fugas, F1, F2 y F3. Para comprobar que esto es cierto, si recorto este triángulo y recorto este, y ahora este lo giro y este lo giro, girando que este sea el plano, un poco, imaginando que este sea el plano del triángulo, lo giro hasta que me caiga este vértice sobre la proyección ortogonal de P, o sea, hasta aquí. Entonces cojo el triángulo, lo coloco aquí, giro este, lo coloco aquí. Efectivamente aquí tengo las tres direcciones de las líneas de la perspectiva, que son estas tres. Es lo que estamos ya haciendo en perspectiva. Bueno, por último, ya para concluir, tenemos que, aquí dijimos que íbamos a poner la traza, entonces corta aquí. Por tanto, la línea de tierra, posición, línea del horizonte, posición, y entonces tenemos que la casa sigue esta dirección porque está sobre el plano horizontal. Entonces, colocamos aquí el perfil donde se va a apoyar la casa, de manera que esta línea y esta son paralelas. Le damos la altura de la casa, una línea ortogonal a esta. Entonces tenemos que la casa va a venir por aquí. Va a llegar, por ejemplo, vamos a ponerla, si por ejemplo coloco el punto por aquí, vamos a colocarlo aquí. Si la casa es este fragmento, al alinear el punto V con ese punto, realmente la perspectiva de la casa va a llegar hasta este punto. Eso quiere decir que vendrá la línea, vendrá ese punto por aquí. Y si mantenemos que la casa sale de este punto, pues vamos a nombrar, este será, por ejemplo, el punto que llamaremos A. La proyección en perspectiva de A queda aquí, A', voy a poner, y sobre esta línea queda la perspectiva real del objeto. De aquí sale la casa, por lo tanto la casa la voy a colocar, por ejemplo, a partir de este punto. Bueno, como la dirección de las líneas de la casa es esta, pues en realidad sé que si desde este punto fugo hacia F1, aunque parezca que no, esta es la dirección real de la casa. Aquí está batida, aquí está en perspectiva. Mientras que ahora tengo aquí la otra dirección. No quería que me coincidiera, entonces voy a ponerla, por ejemplo, aquí. Quito esta línea. Luego, para que no coincidan líneas, te la voy a poner por aquí. Voy a incluso ponerla un poco más hacia allá para diferenciarla bien de la línea que pasa por V segundo, V tercero. Por ejemplo, aquí. Bueno, esta distancia es tan grande que la casa sale bastante distorsionada. Entonces tenemos las líneas que fugan hacia F3 y decíamos que esta queda sobre este punto. O sea que ya tenemos que la casa va a venir por aquí. Viene por aquí la parte anterior y viene por aquí una esquina. Bueno, para hacer la otra esquina exactamente igual. Si de repente por el otro lado llega hasta aquí, alineo y donde corte aquí traigo la línea. Ya no voy a poner todas esas líneas para no llenar todo de líneas. Vamos a hacer que llegue hasta aquí. Bueno, entonces las tres líneas de la casa son estas. Entonces, si por ejemplo le damos esta altura, las alturas pues exactamente igual. Si yo por ejemplo quiero, digo que la casa llega hasta esta altura, hago por aquí una paralela y este es el detalle correspondiente a la casa, paralela a esta línea, tercera paralela, pues de repente al unir este punto con este, resulta que corta aquí. Por lo tanto, por aquí hago una línea
y esta va a ser la que corresponde a la línea esta. Por lo tanto, esa línea corta aquí. Eso quiere decir que debe fugar aquí hacia F1 y aquí hacia F2. Bueno, entonces ya tengo la distribución de las líneas principales de la casa. Si por ejemplo ahora empiezo a darle aquí detalles, pues al principio voy a marcar estas líneas para no confundirme con otras. Entonces viene por aquí hasta la fuga. Viene por aquí. Bueno, como vemos esta perspectiva, dependiendo de que esto es muy pequeño, distorsiona mucho. Si quiero que no distorsione tanto la casa, lo que tengo que hacer es agrandar esto. Entonces las fugas salen lejos y no sale así de distorsionada. Sería la clave para no distorsionar. Bueno, una vez que ya tengo esto, podría empezar a hacer detalles y, por ejemplo, coger el punto medio para no calcularlo aquí, ya que se llena de líneas otra vez. Entonces el punto medio de esta parte, que podría ser una fachada, es esto. Fugo hacia F1 y vendrá por aquí. Si ahora dentro de este cuadrilátero vuelvo a coger el punto medio, uno este punto con F3 y me cae aquí. Entonces traigo la línea, por ejemplo, hasta aquí también. Vuelvo a hacer para este cuadrilátero el punto medio. Y tengo que la línea cae exactamente uniendo con F3 aquí. Fugo hacia F1. Y esto debe fugar hacia F2. Bueno, le hemos hecho un saliente a la casa demasiado grande. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga un poco más hacia adentro. Ahora sabemos que este fragmento es simétrico respecto a al eje central de la casa. Si por ejemplo aquí le voy a dar una altura cualquiera y bueno, al principio vamos a hacer este prisma debe fugar hacia F3, las verticales, una, y la otra, punto medio era esto y esto, venía por aquí, o sea, era hasta aquí. Y vamos a hacer, por ejemplo, que este fragmento de la casa llegue pues mismo hasta arriba también. Entonces, como corta aquí, viene por aquí y viene por este lado. Vamos a ir marcando bien, es esta línea, es esta la de esta esquina y esta de aquí. Pues viene por aquí hasta este punto y viene según esta línea hasta aquí. Bueno, o sea que ya nos oculta la parte trasera de la casa. Bueno, tenemos entonces ese prisma. Ahora ya como se empieza a ver poco claro, vamos a darle un poco más de aproximación. Y vamos, por ejemplo, a hacer una división también por la mitad de este cuadrilátero, para no coger aquí las alturas, que podría hacer directamente, coger el punto medio de esto, alinear, me corta aquí. Entonces al proyectar, este punto corresponde a la parte más saliente, que era esta línea, entonces este punto va a quedar por aquí. Si queremos eludir todo esto, pues lo que podemos hacer es diagonal, otra diagonal, y al unir este punto con la fuga me debe dar ese mismo punto. Entonces tengo ya una división de la casa hasta la mitad, que corto por ejemplo por aquí. Viene por aquí, ahora vuelve a fugar hacia F1 y ahora vuelve a fugar hacia F2. Entonces ya tengo aquí una división. Dentro de esto puedo poner aquí un balcón, por ejemplo, entonces las verticales fugan hacia F3. Ahora aquí vuelvo a fugar hacia F2. Hasta que me corte. Aquí, por ejemplo, podría ampliar algo la casa, o bien continuar esto. Ya que tengo esto, voy a continuarlo para no llenar todo de líneas. Entonces, bueno, ya tengo aquí, por ejemplo, lo que podría ser un balcón con la intersección de estos dos muros, que es esta línea. Bueno, por último, fugamos hacia F2 y vamos a darle, por ejemplo, aquí
una anchura a un tejado. Entonces el tejado va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí. También se podrían calcular estas distancias, pero para no llenar todo de líneas, pues ya lo voy a hacer así, sin cálculos. Simplemente dando un alero que no tiene por qué ser igual en todas las esquinas. Vamos, que puede variar el grosor del alero, que sería el saliente para esa casa. Bueno, para seguir cogiendo aquí medidas, podría seguir haciendo las diagonales para todos los cuadriláteros. En principio ya tengo esto. Si por ejemplo aquí coloco una ventana, las líneas de la ventana deben ir hacia F3 y ya las marco. Y esto, como ya sabemos, hacia F2. Pues debe ir hacia F3 y hacia F2. Dijimos ya que la esquina del balcón iba hacia aquel punto. Lo mismo aquí, si por ejemplo hay otra ventana, pues hacia F3 y aquí detrás igual. Pues jugamos aquí hacia F2 y aquí hacia F2. Bueno, aquí íbamos a poner una especie de balcón, entonces esto debe fugar también hacia F1. Entonces esto continuará hacia abajo y ahí habría que darle el grosor al balcón. Si aquí colocamos otra ventana, como el balcón viene hasta aquí, tendremos el punto medio era este. Bueno, entonces bajamos un poco y le damos un poco de altura por ahí a la casa, hasta aquí y lo mismo, hacia aquí y ahora hacia aquí. A partir de aquí, por ejemplo, colocamos una puerta. ¿Cómo saber la anchura de esa puerta? Pues igual que cogimos las medidas aquí en las verticales, pues también las podríamos coger a partir de la línea esa. Bueno, lo podemos ver en una línea que estaba más en profundidad, que correspondía a esta de aquí, a este punto, la perspectiva a segunda. O sea que A' estaba proyectada sobre un perfil, mientras que A segunda está sobre la perspectiva. Pues tengo aquí una casa, esto fuga hacia F1, esto hacia F3 y esto otra vez hacia F2. Por último, si cogiéramos aquí un tejado para el centro, habría que calcular el centro de este cuadrilátero. Vamos a hacerlo. Va hacia F1, va hacia F2. Entonces esta línea hacemos diagonal y aquí hacemos otra vez diagonal. Este es el punto medio que debe fugar hacia F3. Como sabemos que esta es la línea que va por el centro, si mantengo que le voy a dar el tejado para que se vean los aleros aquí, el vértice superior, entonces todos los faldones del tejado van hacia ese vértice. Tengo esto aquí y ahí detrás, que parece que coincide. Bueno, como vemos, ya dijimos antes por qué se distorsionaba tanto la casa. Esto viene por aquí detrás, esto lo traemos hacia adentro y esto le damos aquí el grosor hacia este punto. Lo mismo aquí, el grosor para... No, perdón, aquí está al revés, esto va hacia aquel plano, o sea que se verá este detalle de aquí. Esto no se vería. Bueno, como los tejados no suelen ser tal que vayan hacia un vértice, sino que suelen estar cortados, o bien terminar en distintas limas tesas, entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer un corte por aquí, digo, para que no quede raro. Entonces tenemos el tejado hasta aquí, luego hacia F2, como si allí arriba hubiera, pues por ejemplo, una especie de terraza. Entonces el tejado va a terminar aquí. Bueno, entonces, para que se distinga un poco mejor, le damos algo de sombra. Pues
Entonces tenemos los planos que son paralelos a ese, le vamos a dar a todos la misma sombra. Entonces este está paralelo, por ejemplo, a lo que va a ser este balcón. Voy a hacer una columna, por ejemplo, por aquí. Entonces sombreo la columna, sombreo aquí el balcón y esto, el alero, y pues ahora el alero va a venir hasta aquí, ya que trajimos esto hacia adentro. Si esto tenemos aquí una columna de igual grosor, vamos a darle aquí, habría que hacer lo de las cruces, otra vez lo de las diagonales. Entonces si mantenemos que esta es la columna, entonces aquí tendrá que haber otra igual hacia F3, fugando aquí en el grosor hasta aquí hacia F1. Entonces la columna proyectará su sombra hacia aquí. Bueno, de repente esto venía por aquí, el alero, la parte inferior era esta y esta era la correspondiente al entrante. Y ahora vamos a ver dónde podemos proyectar las sombras. Si, por ejemplo, mantenemos que las sombras van a venir, por ejemplo, podríamos traerlas por aquí. Si las traemos horizontales resulta mucho más sencillo, pero bueno, antes de nada las fugas, estaba pensando, sí, las fugas, porque teníamos aquí, sí, esto podría estar dentro de un triedro, pero da la impresión de que esto es muy pequeño para esta longitud, pero no. Bueno, aquí no llegaría tanta luz, esta parte del tejado, mientras que esta sería la parte de abajo y ya llevaría más oscuridad. Lo mismo, por ejemplo, para aquí. Bueno, si por ejemplo el balcón es opaco, vamos a hacer que sea opaco, entonces todo esto quedará en sombra, igual que esto. Bueno, por último, ya sin entrar en... Si hacemos, por ejemplo, que las sombras tengan la fuga sobre el horizonte, aquí, esta línea tiene aquí la fuga, la sombra de una vertical, vamos a hacer que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Entonces eso quiere decir que la sombra del objeto viene todo por aquí. Y la de atrás fugará también hacia el mismo punto. No es esta, sino que es la del punto del final, o sea, la intersección de esta línea con esta aquí. O sea que sale desde este punto y pasa por este y luego iría hacia F3, la vertical. Si aquí hay la puerta, ahora si está más hacia adentro, hacia F1, pues quedará más hacia atrás. En todo caso, esta será una zona también de sombra. Bueno, decíamos que la sombra viene por aquí, por detrás de la columna, y lo mismo hacia H, sale de allá, y por detrás de la columna, esa sería la sombra que proyecta esta columna. Entonces corta aquí, levantamos una vertical y vamos a hacer que ahora la sombra quede sobre F3, ya que las tres pertenecen a un plano. Y esto. Por tanto, vamos a marcar aquí esta línea. Bueno, decíamos que
esta línea y esta, por estar las dos en el plano este, pues pasa por esta línea de horizonte. Esta línea vertical va hacia F3. Si de repente su sombra fuga hacia este punto, que llamaremos fuga de las verticales, entonces necesariamente la fuga, como esta línea y esta está en un mismo plano, necesitamos que la fuga quede sobre esta línea. Y necesitamos también que quede sobre esta línea. Por tanto, como queda sobre esta y la línea del horizonte que corresponde a estas dos es esta, necesariamente la línea que fuga, o sea, el rayo solar debe estar necesariamente sobre esta línea. Puede ser paralela o puede ir ahí abajo a un punto o puede directamente ir a la parte de arriba. Entonces podríamos colocarlo aquí justo encima de manera que la sombra quede aquí. Pero ya que trajimos esto hasta aquí, si lo traemos por aquí, como que cortar aquí, querría decir que la sombra de este punto caería muy lejos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que realmente quede según la dirección esta. Por tanto, la fuga realmente va a estar en el infinito. La fuga de los rayos de sol sigue la dirección de la línea del horizonte, que es esta. Eso quiere decir que desde este punto tendré que seguir esa dirección. Y donde corte aquí a esa dirección, a esta dirección, aquí termina la sombra que arroja esta línea sobre esta pared. Entonces ahora a partir de aquí habría que unir con esto. Si estuvieran en el mismo plano, si de repente están en planos distintos, estos se mete un poco hacia adentro con el grosor de la ventana. Bueno, aquí esa zona toda de sombra. Bueno, ese sería el entrante para la parte de atrás. Marcamos aquí también, por aquí proyectaría hacia FV y levantamos una vertical y esto quedaría en sombra. Correspondería al entrante ahí. Y necesariamente esto también habría que calcular, esto fuga según esta dirección hasta que corte y esto hacia F4. Aquí levantamos una vertical, la sombra de esto sería una paralela hacia F2. O sea que esta sería la sombra. Lo mismo hacemos con esto. Ya no repito el proceso, habría que ver dónde tiene la proyección. Por ejemplo, este punto fugo hacia F4 y este punto proyectaría hacia aquí. Pero este otro punto proyectaría según la misma dirección hacia aquí. Eso quiere decir que al levantar una vertical caería aquí. O también podemos hacer esto, fugar hacia aquí y luego fugar hacia aquí. Pero no hay que olvidar que realmente esto tiene aquí menor longitud respecto a esta pared, esto se alarga más, por lo tanto esto va a quedar más hacia aquí. Lo digo porque ya no lo estamos calculando aquí con precisión, entonces simplemente esto entraría y lógicamente cuanto más hacia abajo esté, pues más va a penetrar. Eso quiere decir que se proyecta la sombra todo por aquí. Bueno, pues ahí tendríamos también la proyección y vamos a poner aquí, para diferenciar este muro, un poco más oscuro. Y ahí el entrante también, es el entrante al balcón un poco más oscuro. Marcamos aquí el oscuro también de este tejado y también un poco más este de aquí. Y marcamos aquí esta línea. Esta y esta de aquí. Marcar aquí la parte más entrante para las puertas. Aquí se proyectaría sobre la puerta la sombra, aquí igual podría reflejar más oscuro allí de donde sale. Y bueno, vamos ya a concluir. Podríamos también oscurecer aquí un poco más. Y
aquí también, igual que se proyectó aquí la sombra, esto viene por aquí y decíamos que venía hasta aquí proyectado, por la parte de abajo sobre todo. Aquí también habrá sombra en el interior de esto y se proyectará por aquí abajo. Bueno, de repente esto también habría que ver respecto a la altura donde proyecta, que se podría dar el caso de que proyectara algo de sombra aquí, pero bueno, ya no lo vamos a calcular para terminar ya. De igual forma, igual que la sombra va hacia aquel punto y la sombra de esto sigue la dirección esta que dijimos, o sea, allá hacia el infinito está la fuga, corta aquí. La sombra de esta línea va hacia ese punto. Ahora la sombra de esta línea va hacia F3. Entonces tenemos la sombra de esto, ahora la sombra de la siguiente línea que viene por aquí. La sombra del balcón hasta aquí, luego la sombra de esto. Este punto vendría siguiendo la dirección esa hasta aquí. La sombra de esta línea sería esto y ahora habría que ver el balcón este, lo que sobresale respecto a ese mismo plano. Entonces simplemente pues al hacer una paralela a esta y luego una paralela a esta, ya. El procedimiento es el mismo, ver dónde tiene aquí la proyección, proyectar por aquí hacia FV y luego hacer la dirección hacia el infinito, o sea que la sombra vendrá por aquí y esto hacia el infinito. Por lo tanto la sombra de esta va hacia F2, o sea que esta sería, toda esta sería la sombra que proyecta sobre el suelo. Decíamos que este era el alero correspondiente a esto, luego esto el balcón y ya estaría completa. Bueno, habría que ver también esto se fuga hacia FV, luego se levanta una vertical, luego esto sigue la dirección hacia el infinito, corta aquí, o sea que se proyectará aquí la sombra. Bueno, podríamos seguir buscando, a lo mejor se nos olvida alguna, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí para que no se extienda. Bueno, pues esta es una perspectiva de cuadro inclinado, de manera que la línea que decíamos de atrás y esta es la que al final quedó en la parte anterior. Decía de manera que tenemos la figura colocada según esta disposición, según explicamos aquí al principio. O sea, según la posición de este triedro. Esto viene hasta aquí. Esto proyecta las sombras. Decíamos que quedaría un poco más hacia el interior. Esto podemos oscurecer más que está en el fondo. Esto sería la continuación de esto. Y aquí también podríamos diferenciar este plano. Y lo mismo aquí más oscuro, como allá detrás. Marcar por aquí por donde iría la línea de la puerta y marcar también detrás el oscuro con su sombra proyectada. Si de repente hay una puerta. Y luego definir un poco más las líneas que son del dibujo que se han ido perdiendo un poco. Pues por ejemplo estas. Y ahora darle aquí el grosor, etcétera. Bueno, ya no vamos a entrar en más detalles. Entonces esa sería la perspectiva de una casa de cuadro inclinado. Siempre la veníamos haciendo por el método contrario, de manera que las fugas verticales estuvieran hacia abajo. Hoy pues las hacemos de esta manera. Vemos si se distorsiona tanto, como habíamos dicho al principio, era debido a que el punto de vista estaba demasiado cerca del cuadro.